capítulo 5, del 1 al 13, vamos a leer alternadamente. Yo leo el primero y ustedes continúan con el segundo hasta llegar al número 13. Todos de pie, por favor. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas de las cadenas. Había sido desesperado por el desalientado de Dios y nadie lo podía soltar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. y le rogaba no creyó que no se fuera de Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los apóstoles diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de venir a glorificarte, Señor, de venir a reconocerte, de venir a compartir, Señor, tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que lluvias de bendiciones caigan sobre cada uno de los presentes, Señor, que los bendigas grandemente, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques en cada necesidad, en cada temor, en cada angustia, en cada presentimiento, mal presentimiento, que tu paz sea con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que nos anime, que nos ayude a continuar en la vida, que nos ayude a ser cristianos genuinos, Señor, que podamos compartir esta hermosa palabra que tú nos das, esas palabras de vida eterna, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que por las familias que están aquí, que tienen algún familiar enfermo, que tienen algún familiar en rebeldía, que tienen algún familiar que esté lejos de aquí, que lo quieran volver a ver. Te pedimos, Señor, que esa paz, Señor, que solamente tú puedes dar, logre, Señor, el propósito que hay en cada uno de tus hijos, propósitos buenos, Señor. Sabemos, Señor, que cuando tú estás con nosotros, nada nos falta, Padre Santo. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar la petición de la hermana Antonia. La hermana Antonia está pidiendo oración por trabajo. Es bonito este país, pero si no hay trabajo, qué difícil es. Tenemos que tener trabajo. Hermoso país, pero tenemos que tener trabajo, y la Biblia dice que Dios no abandona a sus hijos. Amén. ¿Cuántos creen que Dios no abandona a sus hijos? Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, Él es el dueño del mundo, y Él dice: pídeme lo que quieras para cumplir, para que tu gozo sea completo. Amén.
Entonces el mismo Señor nos invita a pedir. Cuando estemos pasando por angustias, por tribulaciones, cuando estemos pasando por esas angustiosas cosas de la vida en que parece que no nos calienta el sol, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo, amén. Y Él provee. Bendito Padre Celestial, mira, Señor, en esta mañana la hermana Antonia, Señor, viene pidiéndote, Padre Santo, que te glorifiques grandemente, Señor, en un trabajo que supla sus necesidades. Sabemos que todo está bien difícil, todo está bien caro, pero sabemos que contigo lo tenemos todo, Señor, porque tú eres el dueño de todo el mundo. Tú eres el dueño de lo visible y de lo invisible. Te pedimos, Señor, que donde ella vaya a aplicar una aplicación de trabajo, tú conmuevas el corazón del dueño, del mayordomo, del manager, y que le puedan brindar un trabajo digno, Señor, que ella pueda suplir sus necesidades de renta, de transportación y de alimento para ella y su hija, Dios mío. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Qué bonito es pedirle a Dios. Ahora, por nuestras invitadas, es una bendición que ustedes estén aquí en esta mañana. Edali, Yelvi, Marisela y Idia. ¿Se pueden poner de pie? Voy a orar por ustedes, amén. En primer lugar, es una bendición grande que nos acompañen en esta mañana. Es una bendición grande que ustedes se unan a la familia de Dios, amén. Y la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, pero cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, amén. Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, amén. Él vino a sanarnos a nosotros. Y voy a hacer una oración y ustedes repiten conmigo la oración, ¿sí? Digan junto conmigo: Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amén. Un aplauso. La palabra de Dios dice que en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador reconoce su pecado y acepta al Señor en su corazón. Y si los ángeles se regocijan, pues qué más nosotros, ¿verdad? Que no somos ángeles. Nos da mucha bendición de parte de Dios. Cuando Dios concede un alma que viene a sus caminos, hay fiesta en el cielo, amén. Y sobre todo, su nombre es escrito en el libro de la vida, donde nada ni nadie los podrá arrebatar de las manos del Señor. Y eso es lo que importa. Es el milagro más importante que puede recibir un ser humano, la salvación, amén. Ningún medio social, ninguna clase social, ninguna riqueza, nada te puede salvar más que el Señor, amén. Y eso es lo más importante. Si tú no tienes salvación y tienes muchos lujos, te hace falta algo, te hace falta llenar ese vacío de tu corazón con nuestro Señor Jesucristo para ser totalmente feliz. Y vamos a continuar con el tema de ahora, que se llama clamando desde los sepulcros. Dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esta mañana vamos a reflexionar
sobre esa porción de la palabra donde Marcos, el evangelista Marcos, nos cuenta la historia del encuentro de un hombre conocido por el endemoniado gadareno y nuestro Señor Jesucristo. En esta historia encontramos varias lecciones que son de mucha bendición para nuestra vida cristiana. Analicemos el texto de esta mañana. Dice la palabra de Dios, antes de llegar a la escritura que nosotros acabamos de leer, pero esta fue en Marcos 4, dice: Jesús venía de una noche muy agitada, o sea, había habido mucha actividad con nuestro Señor Jesucristo, mucha actividad que tuvo. Dice que Jesús venía de una noche muy agitada, pues había estado enfrentando junto con sus discípulos una gran tempestad. ¿Se acuerdan cuando les agarró una gran tempestad en el lago y la barca se les hundía y el Señor dormido? Y ¡ay, levántate que perecemos! O sea, había mucha tensión, ¿verdad? Y fue donde el Señor reprendió los mares, reprendió los vientos, reprendió todo lo que estaba causando temor. El Señor lo reprendió. Y los discípulos decían: ¿y quién es este que hasta el mar le obedece? Amén. Dice: ¿quién es este? Ahora la naturaleza le obedece y ahora va a demostrar que las tinieblas también le obedecen. Que ese poder oculto también le obedece. Pero ellos, aún con un corazón duro de incredulidad, se preguntaron: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Sabe una cosa, hermano? Usted tiene un gran Dios. Amén. Usted siéntase privilegiado y bendecido, porque en el que usted ha creído es dueño de todo. Amén. Cuando vengan circunstancias de nuestra vida, acuérdese que tiene un Dios que todo lo puede. Amén. Eso. Quiero que sepa que ni el más rico de México, ni en el más rico de Estados Unidos, ni en el más rico del mundo, si no tienen ese Dios que todo lo puede, no tienen nada. Amén. No tienen nada, porque en primer lugar, el día que mueran, nada se van a llevar al cielo, o a donde se vayan, nada se van a llevar. Todo se va a quedar aquí. Vamos a venir como cuando nacemos, sin nada. Así nos vamos a ir. Y allá en nuestros países, hasta cuando sepultan a alguien que dice: oh, lo enterraron con una placa de oro, lo desentierran y se la quitan. Que iba muy elegante el difunto, llevaba una esclava, ¿no? No sé si ustedes miraron una historia que dijeron, no sé si fue en la tele, que de un señor que cuando murió le pusieron el celular, ¿verdad? Por si estaba vivo, que nomás hablara para ir a desenterrarlo. Y pues las familias se fueron, enterraron al hombre. Y que suena el teléfono. Dice: está vivo, y que se van en friega para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y luego le dijeron al panteonero: ¿sabes qué? Abre aquí porque mi papá está vivo. Y el hombre: no, ¿cómo está vivo? No, sí, abre. Y ese se sintió bien atemorizado. Dice: no, dice, yo le quité el teléfono. Traía el teléfono a él. Es que así es. O sea, lamentablemente estamos en una sociedad donde, como cuando se muere alguien, que andan los buitres a ver qué más le quitan. Lamentablemente así es también en los seres humanos. O sea, es un mundo caído en el que estamos. Amén. Por eso, cuando nos invitan a recibir al Señor, es en nuestro corazón, que nadie nos lo va a quitar. Ahí está contigo. En una ocasión ganaba yo una persona para Cristo, y me dice: no, yo creo mucho en Cristo. Y luego dice: mire mi cadena, cómo es, una cadenona que traía con un crucifijo, pero de esas cadenas pesadas. Mira, aquí lo traigo siempre, y oro puro. Le dije: ¿se lo roban? Porque ahorita tú bien sabes que ven oro y se lo roban, te lo quitan. Mejor téngalo en su corazón. Le dije: mejor agarre a Cristo en su corazón y ahí nada va a pasar. Ahí nada va a pasar. Pero ese es el engaño, pues, ¿verdad? De la religión, que entre más
atuendos religiosos traigas, más santo eres, pero eso es mentira. Eso es mentira. Necesitas tener una relación personal con el Señor, amén. Aceptarlo en tu corazón, en tu vida, donde nada ni nadie te podrá arrebatar de las manos del Señor, amén. Y es por eso que es el propósito de esta iglesia, de ir a hablarle al pecador donde esté, donde te lo encuentres, hablarle del Señor, amén. Hablarle del Señor. Entonces, los discípulos andaban con el Señor, pero todavía no le creían mucho. Por eso, ¿quién es este? Dice, ¿quién es este? Que hasta el mar, que hasta el viento le obedecen. ¿Quién es este? Ya lleva caminando 3 años con él y todavía no sabían quién era. Por eso Jesús los llevó a encontrarse con otra de las fuerzas más poderosas, las fuerzas del mal, las fuerzas espirituales de Satanás, para que pudieran ver y reconocer quién era Él. Amén. Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis romana. Era una ciudad gentil, era una ciudad mayormente gentil, con un estilo de vida griego, con sus dioses griegos, con su cultura griega. Y por eso es que podemos ver que los habitantes de esa región apacentaban cerdos, la cual ningún judío haría. O sea, los judíos no se podían ver con los cerdos, ¿sí? Prohibidísimo. Entonces el Señor se metió a un ambiente de que no tenía ni idea de quién era el Señor. Amén. Y esto nos muestra la primera lección de esta mañana. Jesús llega a donde otros no llegan para buscar y salvar al pecador. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que vayamos donde otros no llegan para buscar y salvar al pecador. Amén. Y es por eso que el primer ganador de almas, a donde quiera que iba, fue el Señor. Primer ganador de almas. Y es por eso que él predicaba con el ejemplo. Él predicaba con el ejemplo. A un lugar donde nadie podía llegar, ahí estaba el Señor. Qué maravilloso amor del Señor. Él fue a una región de gentiles. Él fue a buscar a un hombre que jamás podría ser libre y salvarse por sus propios medios. Nadie, absolutamente nadie podría hacer algo por ese Señor. Nadie podría hacer algo. Por eso el Señor fue. Esa era una región pagana. Esa era una región idólatra. Pero Jesús no llegó a juzgar. Él no llegó a condenar. Él llegó a liberar y a salvar al hombre perdido. Gloria a Dios. Lamentablemente hay mucha gente cristiana que van a criticar, van a condenar, van a poner sus reglas. Y ese es un error grande. El Señor no los mandó a eso. El día que ustedes lleguen a sus casas, de sus tíos, sus tías, no les critiquen lo que tienen. Ustedes háblenles de Cristo nada más. Porque va a ser pura pelea. Pura pelea va a ser. Y allí el único que gana es el diablo. Hasta lo van a correr de la casa y el diablo se va a reír de usted. Así es que usted no llegue a criticar, usted llegue a salvarlo como el Señor, lo que estaba perdido. El corazón lo cambia el Señor, amén. Él es el que cambia el corazón. Yo le aseguro que cuando esa vida se empiece a transformar, no va a necesitar que usted le ande dando órdenes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Quita esto, quita de aquí, quita esto. Y era lo mal que a mí yo sentía cuando llegaban a hablarme a mi puerta. Luego me decían, mira la botella de tequila, que ese es pecado que estás tomando tú eso. Pues se enojaba uno. ¿Sabes qué? Sácate, pues, no me dice para comprarla. Y es pura pelea. O sea, eso no es para ganar un alma. Eso es para ir a pelear. Eso es para ir a salir de volada. De volada se van a hacer ahí de palabras. Y ni lo vas a oír, ni te vas a dejar
ni te vas a dejar que te hablen del Señor. Entonces, lo único que tienes que hacer es irte al grano, hablar de Cristo, amén. Hablar de la salvación que Cristo te ofrece, porque el único que puede cambiar tu vida es el Señor, amén. Nada te va a hacer cambiar solamente cuando tú aceptas al Señor y permaneces en Él. Como decía la semana pasada el mensaje, permanecer en Él para que tu vida cambie, amén. Yo te aseguro que poco a poco, tu vida va a ir cambiando. Ya les he platicado de un muchacho que estaba ahí en el otro edificio donde estábamos antes. Cuando llegó estaba bien cholito, bien cholo, bien. Y pues cuando una persona de esas viene nos da gusto. Nos da gusto que una persona así entre para que experimente otras cosas. Para que experimente que el Señor ama a toda la gente. ¿Sí? Pues ese muchacho parece que el que lo llevó fue su suegro de él. Porque su suegro sí iba a la iglesia y un día lo llevó a él y se sentaba a él y poco a poquito vimos que su expresión de su cara fue cambiando, y es cuando Dios empieza a trabajar en las vidas. Al rato ya tenía todos sus niños y a su esposa, eran como 5 niños los que tenía, y todos se aprendían los versículos. No sé si la hermana Eva alcanzó a conocerlo, le decíamos Beto, se llamaba Beto. Y a los chiquillos les decíamos los canarios de Beto. Ya llegó Beto y sus canarios. Pero ya en un plan de carisma, de que nos daba gusto, que cómo llegó el muchacho y después ya estaba con todos sus hijos allí. Y cuando su mamá se dio cuenta, no sé si ella estaba en su país, en México parece, vino a dar las gracias, vino a la iglesia y dio las gracias, que gracias a ustedes cambió mi hijo. No, ¿cuál nosotros? No, nosotros no cambiamos a nadie. El Señor es el que cambia la mente y los corazones. El Señor es el de todo, o sea que es por eso que importante es permanecer en el Señor. Porque el milagro más grande es el cambio de vida. Es el cambio de vida. Tú puedes experimentar milagros de sanidad, milagros de algún temor que tengas, de alguna mala decisión financiera, como cuando a veces nos metemos en deudas impagables, ¿verdad? Por no conocer, y Dios te puede sacar de ahí. Pero el cambio de vida es lo eterno, es lo eterno. El pastor ayer nos decía que nuestro objetivo era ir a salvar almas, pero ir a dar alegría, ir a dar consuelo a la gente que lo necesitara. Y nos comentó de una puerta que tocó y le abrió un anciano. Y le dijo, siéntese allí, y ya se iba a sentar. No, siempre no, siéntese acá. Porque le iba a mencionar algo, porque había unas plantas ahí. Y dice que el día que esas plantas eran de su esposa, y el día que se la llevaron al hospital, le dijo, hoy te encargo mis plantas, pero diciéndole, porque yo ya no voy a volver. Y él empezó a derramar sus lágrimas porque la señora murió. Entonces, hay gente que está triste y que necesita palabras de consuelo, palabras de aliento, esas palabras de vida eterna que solamente Dios puede dar, ¿verdad? Y es por eso que qué importante es acercarse al Señor. Él es el que tiene el oportuno socorro para cada uno de nosotros. Él es el que tiene el consuelo, Él es el que tiene todo en sus manos. Qué difícil es ver personas que sufren y sabiendo que la solución es Jesucristo, no se acercan a Él. Qué difícil es. Y nada menos que en nuestras familias ven que venimos a la iglesia, ven que estamos en la iglesia, ven que leemos la Biblia, y nuestra misma familia no, como que lucha contra ellos mismos, porque es una lucha que tienen ellos mentalmente. Si a usted, sus hijos, lo ven leyendo la Biblia y ellos no la leen, hay una lucha dentro de ellos. Y créemelo, el Señor va a ganar. Más que lo vean usted que persevera, el Señor va a ganar. Dice, ¿por qué?
Porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el Señor. Nadie, no es de ningún ser humano, ningún hombre que les está prometiendo eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que esa es una promesa que nos hace descansar. Nos hace descansar en Él, en esa promesa, ¿verdad? ¿Cuándo es? No sé, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Qué maravilloso amor del Señor. Él fue a una región de gentiles. Él fue a buscar a un hombre que jamás podría ser libre y salvarse por sus propios medios. Nadie absolutamente podía hacer algo por ese hombre. Solamente el Señor. Esa era una región pagana. Una región idólatra. Pero Jesús no llegó a juzgar, Él no llegó a condenar, Él llegó a liberar y a salvar a un hombre perdido. Amén. Vamos a leer Juan 3:17. Evangelio de Juan 3:17. Vamos a fortalecer este mensaje con esa escritura. Juan 3:17. Evangelio de Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Óiganlo bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Fíjese nada más. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, ahí va la condenación. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es por eso que la gente no quiere nada con el Señor, porque sus obras son malas. Es que a la gente no le va a convenir que sea reprendido, porque sus obras son malas. Es lo que le impide llegar a Dios. Y no es porque es que sus obras son malas. Todo el que hace maldad sabe que está haciendo algo malo. Yo ayer estaba viendo una entrevista de un sicario, de esos que matan gente. Sus obras son malas. Y decía que no hay paz en él, pero tiene que defenderse, porque si no mata, también a él lo matan. Y es que sus obras son malas. O sea que, miren nada más, qué infelicidad estar así. Estás dentro de una cadena que el diablo te tiene haciendo obras malas. Sus obras son malas. Y esa gente es la que necesita de Dios. Esa gente es la que necesita de Dios. Porque solamente Dios te puede librar de toda esta cadena del diablo que te hace cometer obras malas. Solamente el Señor te puede librar de ese yugo diabólico, porque son cadenas del diablo que te tiene atado para que tú hagas obras malas. Obras malas. ¿Cuántas veces a nosotros las personas nos criticaron, nos juzgaron, nos condenaron, pero no hicieron nada para ayudarnos? No hicieron nada para ayudarnos. Muchas veces hasta nuestra propia familia, nuestra religión, pero Cristo se acercó a nosotros para salvar y liberarnos. Gloria a Dios. Y dice el versículo 2, nos dice que Jesús salió de la barca. Y esto es maravilloso. Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner un pie en esa región de pecadores, de idólatras, de paganos. Pero Él, siendo Dios, salió de la barca para buscar al endemoniado de Gadareno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Él salió de la barca y nosotros tenemos que salir de nuestras casas a buscar y a salvar lo que está perdido para gloria de Dios. Amén. Amén. Tenemos que salir. Por eso que la visión de esta iglesia es salir a buscar al pecador, es salir a buscar al inconverso, es salir a buscar al que esté condenado en vida. Condenado en vida.
Jesús nos da un gran ejemplo como una iglesia moderna que no queremos salir de nuestra barca, no queremos salir de nuestros templos lindos y cómodos a predicar el evangelio de salvación. Queremos que los pecadores vengan a la barca, pero Jesús nos da un ejemplo maravilloso de evangelismo. Él salió de la barca. Amén. Él salió de la barca. Vamos a ver Marcos 5:3. Marcos 5:3 y 5. Ahí donde empezamos a leer, ya ahí no se pierdan porque casi todo está basado ahí. Dice el 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Dice la palabra de Dios que él moraba en los sepulcros. Fíjese dónde estaba ese hombre. En los sepulcros, en los sepulcros. Este hombre vivía entre los muertos. Había dejado su familia, había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Ustedes miran a los indigentes, donde quiera están tirados. Esa gente, quiero que sepa que hay gente que ha sido preparada catedráticamente, que tienen profesiones, que estuvieron estables económicamente, pero las malas decisiones, por no dejar hacer lo malo, fíjense dónde acaban. Acaban tirados. Acaban en lugares incómodos. Este hombre estaba acabando en el panteón, ahí donde estaban los sepulcros. Y es por eso que el Señor salió de la barca a buscarlo. Este hombre viviría entre los muertos y había dejado su familia, había dejado todo para ir a vivir entre los muertos. Y pues ojalá y nosotros nunca nos salgamos de aquí para ir a vivir entre los muertos. Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, que vive en los sepulcros, vive siempre entre los muertos. Es decir, no hay vida, no hay gozo, donde no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo, óiganlo bien. Así es el mundo sin Cristo y así es la sociedad sin Cristo y sin Dios. Está viviendo entre los muertos. Podemos ir a muchos cementerios que tienen lindas construcciones, pero no hay vida. Así es el mundo sin Dios. Cuando usted visite un cementerio, hay hermosas las mausoleos que les dicen ahí en nuestros pueblos. Mausoleos, y luego ¿de quién pertenece? No, pues al rico fulano de tal. Y parecen unas mansiones ahí adentro. Pero no hay vida. ¿Qué te ganas que esté tan bonito, pero no hay vida? Porque no, es un mundo sin Dios. Nadie podía atarlo, ni detenerlo, ni con cadenas. Nadie podía dominarlo. El poder de Satanás en su vida le había dado una fuerza sobrenatural. No podía ser amarrado, nadie podía detener. Era incontrolable. Incontrolable. Y de la misma forma, una persona que vive sin Cristo es incontrolable. Una persona que vive sin Cristo es incontrolable, con sus vicios, con sus compulsiones, con su carácter, con su búsqueda de placer y diversiones. No nos importaba a quién dañáramos, no nos importaba si desobedecíamos a nuestros padres, no nos importaba si estábamos perdidos en nuestra familia o nuestro matrimonio, y si no estábamos, si estábamos quedando en quiebra económica, no nos importaba. Así es la gente que vive sin Cristo. Así es la gente que vive sin Cristo y sin Dios. Nada de eso nos detenía para buscar el pecado, para buscar los placeres de este mundo perdido. Y dice que él andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, y se hería a sí mismo con piedras. Así es la persona que no tiene al Señor en su vida. ¿Sabe una cosa? Quizás gritaba pidiendo ayuda. Quizás gritaba de dolor.
Quizás gritaba de soledad y de tristeza, pero gritaba donde nadie lo oía. En los montes y en los sepulcros, nadie lo oía. Esa misma desesperación lo llevaba a autodestruirse. Solo se golpeaba, se quería acabar con su vida, hacerse daño a sí mismo, y se hería con piedras. Pues tenemos que comprender que Satanás quiere la destrucción del ser humano. Y yo me acuerdo de un tío que ya cuando andaba tomado empezaba a golpear las paredes y se quebraba las manos. Se quebraba las manos de los puñetazos que le daba a las paredes. Eso es algo que, no sé, la Biblia lo dice, posesión diabólica, gente endemoniada. La Biblia lo dice. Yo no quisiera decir así porque era mi tío, pero aquí está. Aquí está. Y hay gente que se destruye y destruye a otros. Hablando mal de la gente, inventándole cosas a la gente, inventándole tantas cochinadas para destruir a la gente. Eso está fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad, gritan por su soledad? Muchos jóvenes gritan hacia sus padres por medio de su rebeldía. Las personas del mundo están gritando desde su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión. Pero el problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcros donde nadie te escucha. Nadie te escucha. Muchos viven en el mundo igual que el endemoniado, autodestruyéndose, hiriéndose a sí mismo por los vicios y por los pecados. Destruyéndose por los vicios y por los pecados. Le invito a que mire Proverbios 23, versículo 31 al 35. El diablo es bien sutil y empieza con las carnaditas ahí y poco a poco se va haciendo una cosa que parece que no te va a destruir y te destruye. Proverbios 23, versículo del 31 al 35. Dice la palabra, dice: no mires el vino cuando rojea. Yo le voy a decir una cosa. Esa es una carnada del diablo. Cuando usted va y eso es muy cultural de nuestros pueblos. Casi toda la gente quiere el buen vino. Yo me acuerdo que había un lugar allá en mi pueblo donde era un campo donde fabricaban el licor como en unas cañas como bambús, no sé cómo iba goteando y decían: ese es del bueno. Decían que, no sé si usted lo conoce, hermano Agustín, que el mezcal. Conozco varios. Bueno, este mentado mezcal te lo tomabas como tibio y no sabía nada, pero como a la media hora estabas tirado. Y es muy cultural. Y luego vas y te regalan una botella. Mira, muy bueno para la presión, muy bueno para esto, muy buena. O sea, para tu enfermedad, ni siquiera te dicen para que te estés tomándolo. Oh, ¿qué sientes? No, pues, tómate uno de estos, con este te alivias. Pero, ándale, que échale el limón y que esto y que el otro. O sea, pero cuidado, porque ahí está el chamuco. Dice: no mires el vino cuando rojea. Y si la Biblia dice: no mires el vino cuando rojea, pues hay que hacerle caso. Porque el diablo empieza por poquito. El diablo, yo conozco mujeres que cuando se aliviaban de su bebé,
decían que para tener alimento en sus senos, tenían que tomarse una cerveza en ayunas. Pero no nomás era una, y al ratito estaba borracha. Sí, o sea, es la carnada del diablo. Es la carnada del diablo. Y la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa y se entra suavemente. Ni siquiera dice, entró de resecón, y se entra suavemente. Mas el fin, como serpiente morderá, como aspid dará dolor. Y quiero que sepa que mucha gente que está tirada así empezó, tomando socialmente, para hacer hambre. Decía, no, pues algo para hacer hambre, para comer a gusto. Pero después ya no comía, ya nomás era puro alcohol. Y la verdad, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Nunca te va a presentar la realidad de las cosas como son. Nunca te va. Estaba leyendo yo en esta semana a José Alfredo Jiménez, le dijeron que tenía cirrosis en el hígado, que él ya no iba a aguantar como unos 3 meses nada más. Dice, pues de una vez voy a darme el gusto que yo quiero. Se fue a una cantina con varios amigos a tomarse hasta que yo pienso que quiso morirse ese día. No, se murió el día que le dijeron, como 3 meses más tarde. Yo digo una cosa, me cuesta trabajo saber que te están diciendo lo que te va a pasar y no te acerques a Dios. Si es una chance, Señor, perdóname, Dios mío, sabiendo que te vas a ir al otro mundo, te vas a ir. Pero la mala enseñanza, porque ese compuso canciones como diciendo, la vida no vale nada, comienza llorando y así llorando se acaba. El día en que yo me muera, nomás un puño de tierra, ya se acabó. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Eso piensa. Pero allí empieza el verdadero destino. Lo eterno con Dios o la perdición para siempre. Hay muchas personas que de un infarto al corazón se mueren y no tuvieron ni chance a nada. Pero una persona que le están pronosticando todo eso, lo que viene, es para, Señor, me estás dando chance a que me arrepienta. Me estás dando chance a que me arrepienta. Pero no hay nada de Dios en sus vidas. Todo lo que han vivido, si es una religión, piensan que hasta ahí fue todo. Una religión entorpece el verdadero conocimiento de Dios. Entorpece. Porque una religión es un estilo de vida, es una cultura donde tus pensamientos los atribuyes a la manera como vives ese estilo de vida. Este endemoniado se dice que venía de los griegos. ¿Qué eran los griegos? Los griegos tenían dioses para todo, un dios para cada cosa, un dios para cada cosa, los griegos. Entonces el verdadero Dios no lo conocían. Cuando Pablo llegó a Atenas a predicarle a los atenienses, miró que en cada recoveco había una estatua, y donde decían, en todo miro que sois bien religiosos, pero miré un recoveco donde no hay nadie. Y dice, no, ahí está el Dios que no conocemos. Entonces el Dios que no conocen es el que vengo a predicarles, amén. Gloria a Dios. Cuando Dios da convicción, sabe que hay un vacío en tu corazón, sabe que hay dentro de ti algo que lo único que lo puede llenar es el Señor, amén. Gloria a Dios. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos que predicar a la gente. El Dios que usted y yo podemos que presentar al perdido, amén. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gloria a Dios. La salvación es para todos. La salvación es para todos. Ahora en día está
la situación en las escuelas. En las escuelas quitaron la oración, quitaron todo y entró lo otro, lo que la gente teme, la destrucción. Entró, ahorita hay un temor tan grande por esa mentada droga que anda de nuevo, que es adicta para los niños, que pueden llegar a darle a un niño como si fuera un caramelo, fuera un dulce, y es una droga que inmediatamente te hace adicto. Por eso tenemos que orar por nuestros niños. Cuando vayan a la escuela, los que están en escuelas públicas, hay que orar por ellos. Hay que orar. Si usted tiene sus hijos en escuelas cristianas, gloria a Dios, pero hay que orar de todos modos. Hay que orar por ellos, ¿sí? Porque el diablo quiere destruir y quiere destruir a los jóvenes. Ahorita es lo que están diciendo en las noticias. Ahorita está tremendo eso. Muchos jóvenes, ya por gusto, andan heridos, se hieren con navajas, se cortan su piel y se ponen el nombre del ser que ama. Eso es diabólico. Eso no puede ser. Cuando una vez me llamaron a mí a la escuela por mi hija, la más grande, que no la aguantaban, era bien guerrosa y era el high school, y me dijo la maestra: mire, es que se juntan con varias jóvenes aquí y se andan rayando su cuerpo con vidrios. Y eso es una moda que estúpida. ¿Qué más? Que no tiene. Cuando la gente no tiene a Dios en su vida, piensa que todo eso es por honor o por algo, ¿verdad? Qué difícil es. El otro día el pastor nos dio una predicación acerca de los tatuajes y cómo Dios prohíbe eso. Desde el Antiguo Testamento Dios prohibía eso. Ahora, si ahorita hay gente con tatuaje, no es por decirle a usted, pero si usted ya conoce a Dios, gloria a Dios por eso. Pero el mundo está bien engañado, ¿sí? El mundo está bien engañado porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Podemos ver que en esta historia algo impactante. Los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Cuando ellos dicen, ¿quién es este? Que todos le obedecen, hasta los demonios le obedecen. ¿Quién es este? Pero los demonios sí conocían quién era Jesús, el Hijo de Dios. Fíjese la gran diferencia. Sus apóstoles caminando 3 años con el Señor y no lo conocían. ¿Quién es este? Pero los demonios sí lo conocían. Miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios sí lo conocen. Saben quién es Él. Se postran ante Él, pero no pueden salvarse. Ellos ya no tienen la chance de la salvación. Aunque se hinquen, ellos ya están perdidos. Por eso el diablo no nos quiere a nosotros, porque nosotros sí nos perdona. Amén. A usted y a mí sí nos perdona, pero ellos no los perdona. Y ellos lo conocen. Ellos saben quién es Él. Saben quién es Él, se postran ante Él, pero no pueden salvarse. Muchas personas creen en Jesús, le conocen, pero no lo aceptan como Salvador. Fíjese nada más. Personas, un ser humano que sí lo conocen, pero no lo aceptan en su vida. Y usted que anda ganando almas en la calle, en las puertas, y a usted muchas veces le han dicho, no estoy preparado. Después, ahorita no estoy preparado. Entonces, ¿cuándo? ¿Qué tal si en la noche te mueres? No estoy preparado. Ahora veamos cómo fue el encuentro maravilloso entre este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Marcos 5, del 9 al 13. Vamos a ver cómo fue el encuentro. Marcos 5, versículo 9 al 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región.
Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Aquí lo que debe de llamarle la atención a usted, que los demonios hablaron con el Señor. O sea, porque lo conocían. No nos atormentes, mejor sácanos y mándanos allí. Ellos lo conocían. Los demonios conocían al Señor. Los demonios lo conocían. Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba, no les preguntó a ellos. El Señor le preguntó al endemoniado, o sea, al hombre, a la persona: ¿cómo te llamas? Pero respondió el diablo: me llamo Legión, porque somos muchos. O sea que no respondió el hombre, respondió el diablo, respondieron los demonios. La respuesta no fue dada por el hombre, sino por los demonios que habitaban en él. Pues el nombre que le dio fue Legión. El diablo, el nombre que le dio a ese hombre era Legión. O sea que no dijo: me llamo Pedro, me llamo Juan, me llamo David, me llamo Julio Iglesias. No dijo su nombre propio, sino que el diablo contestó: me llamo Legión. O sea, dentro de ese hombre salió la voz: me llamo Legión. O sea que el diablo le había cambiado el nombre a ese hombre. ¿Sí? El diablo le cambió el nombre. Y él ya no le dio chance a que le dijera su nombre. Porque eran muchos los que estaban allí. Eran muchos los que estaban allí. O sea que ese hombre había dejado de ser Juan. Ya no era Juan. Ya no era Francisco. Ya no era Mauricio. Ya no era Jacob. El demonio le cambió su personalidad. Ya era Legión. No le dijo: hermano, ¿cómo se llama? Y usted contestó Agustín. Sino que salió una voz que: me llamo Legión. Eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo. Las transforma, les cambia el nombre a las personas, dejan sus nombres propios para convertirse, en el caso de los hombres, para convertirse en el borracho, para convertirse en el drogadicto, para convertirse en el pandillero. Les cambian los nombres a sus integrantes de las pandillas. Y usted ha mirado que los mentados alias el fulano, alias el mengano, y les cambian el nombre. Porque el diablo siempre quiere cambiar los nombres. Ya ahora son los transeros, son los ladrones, son los violadores. Les cambian el nombre. Y en el caso de las mujeres, el diablo le cambia también el nombre a las mujeres. Dice: eres la amante. Ya no eres la hija de Dios, eres la amante. Eres la ladrona. Eres la borracha. Eres la pandillera. Eres la prostituta. Eres la vieja amargada. Así de drástico es el diablo, te cambia el nombre. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo nos dio un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, somos hijos de Dios. Dice: porque Él vino al mundo y el mundo no lo conoció, pero a los que lo reconocieron, Dios les dio llamados. Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios nos dio un nombre nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Siéntase feliz, siéntase dichoso, porque usted está en la familia de Dios. Fíjese nada más cuánta cosa tan drástica, tan trágica está cuando se vive sin Dios. Cuánta cosa mala hay cuando se vive sin Dios. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió la vida a ese hombre por completo. Solo Jesús podía hacer eso. Nadie pudo cambiar la vida de este hombre, ni la familia, ni las autoridades, ni la religión. Solo el poder de Dios pudo salvar y liberar a este hombre de las garras de Satanás. Amén. Solamente el poder de Dios. Usted está en un buen terreno. Usted no se desespere.
Si usted ve que en su casa hay problemas, en su familia hay problemas, usted siga firme. Usted siga firme aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para usted. Dice que el que empezó en nosotros, este propósito lo terminará. El pastor ayer nos dijo, de todas de las personas que venimos aquí ya por años, dice, es que hay un propósito que Dios tiene para ustedes. Porque nadie puede soportar, no puede permanecer tantos años en un lugar cuando en su vida no hay un propósito. Usted tiene un propósito, Dios lo sabe, permanezca en él. Permanezca en él. Nosotros sabemos que hay desacuerdos. En las iglesias hay desacuerdos. Entre hermanos hay desacuerdos. En la congregación hay desacuerdos. Pero no se aleje de Dios. Porque Dios es muy aparte de todo esto. Dios es muy aparte de todo eso. Permanezca en el Señor. Porque sabe una cosa, nuestra vida está limitada. Nosotros no sabemos si mañana o la semana que entra o para el otro mes seamos llamados ante el Señor. O esta noche, que ya no estemos. Nosotros hay que venir con un corazón regocijante, con un corazón dispuesto a escuchar esas palabras que el Señor nos quiere dar en nuestra vida. Es para animarnos. La palabra de Dios es para animarte, es para fortalecerte, es para decirte todo está bien. El Señor sabe lo que está haciendo con tu vida. Él no te puede llevar a cosas de perdición. Dice la palabra de Dios que el que se mete a este camino, por muy torpe que sea, no se pierde. Por muy torpe que sea, no se pierde. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios. Y nosotros, yo pienso que todos nosotros tenemos familia con ese estilo de vida, ¿verdad? Que están viviendo unas vidas bien desagradables a Dios. Entonces, usted es el que puede hacer algo por esa persona. ¿Cómo? Orándole a Dios, pidiéndole a Dios, humillándose delante de Dios. Y cuando tenga oportunidad, hablando con esa persona acerca. Pedirle a Dios que en primer lugar su corazón lo ponga un corazón blando. Pedirle a Dios. Y yo pienso que son retos que Dios nos pone a nosotros. Nos quiere fuertes, nos quiere ganadores, nos quiere que dominemos el ambiente. Pero no hay que dejarnos dominar. No hay que desanimarnos, en otras palabras. No hay que desanimarnos. Dice Job, aunque yo sé que si me matas, tú me resucitas. Entonces, tener esa mentalidad, que el que hizo la herida, te cura la llaga. Te cura la llaga, gloria a Dios. Así es que tenemos que someternos a esta realidad. Vamos a leer Juan 8, 35, 36. Evangelio de Juan 8, 35 y 36. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 8, 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. La promesa de Dios. Usted no va a quedar en la casa para siempre como esclavo. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si el Hijo te va a libertar, eres verdaderamente libre. El diablo te va a decir que no eres libre, tú eres libre, amén. Tú eres libre. El derrotado es él, que ya no tiene ni parte ni suerte y es un ser derrotado. El diablo, sus demonios son seres derrotados. Ellos no tienen perdón, aunque se postren, aunque se hinquen, aunque hagan lo que hagan, ellos no tienen perdón. Por eso el diablo no nos quiere nada. El diablo nos quiere hacer la vida imposible también a nosotros. Juan, cuando Cristo vino a la vida de una persona y lo convierte en su hijo, le da total libertad. El hombre quería seguir a Jesús después, oiga, el hombre quería seguir a Jesús e irse con él en la barca, pero Jesús le dio un nuevo propósito para su vida. Vamos a leer Marcos 18, 20. Dice, vamos a leer del 18 al 20. El propósito que le dio el Señor a este hombre. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Óiganlo bien.
El endemoniado de Gadareno, aquel que gritaba en las tumbas, aquel que se hería con piedras, aquel que era incontrolable, ahora ya estaba controlado y se quería ir con él, se quería ir con Jesús, ya no lo quería dejar. Y le dice en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Nosotros tenemos que ser testimonio para nuestras familias. El cambio de vida que usted tiene que testificarle a su familia. Allá te está mandando el Señor. Que la familia mire que ya no eras el que 20 años atrás eras, o 30 años atrás. Incontrolable. Incontrolable. Eres diferente persona. Y por eso le dice, ve. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales que cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, óigalo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Y yo me acuerdo de un testimonio de una mujer endemoniada que cuando ella se sintió ya libre, quiso ir a testificar a la iglesia, pero en muchas iglesias no dejan que las mujeres se pongan en el púlpito, y les dice, ok, no me dejan, pues yo me voy a poner afuera de la iglesia y me van a ver cómo estoy ya con ropa, me van a ver que mi pelo lo tengo peinado, me van a ver que mi cara es diferente, y me van a preguntar que cómo lo hice, y le voy a decir que recibí a Cristo en mi corazón y Él cambió mi vida. Gloria a Dios. Es por eso que el que se mete a este camino, por muy torpe que sea, no se pierde. No se pierde. Gloria a Dios. Bendito sea el precioso nombre de Cristo Jesús. Seguramente en diferentes áreas de nuestra vida, muchos de nosotros estamos necesitados de un milagro de Dios en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro negocio. Pero independientemente del milagro que necesitamos, hoy debemos estar agradecidos por el milagro más grande que ya fue hecho en la vida de cada uno de nosotros, que hemos reconocido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. El más grande milagro que Dios pudo haber hecho para nosotros fue la salvación. Es la salvación, gloria a Dios. Es la salvación. Este milagro que Dios ha hecho en nosotros se llama salvación. Ese es el primer milagro que toda persona que recibe de parte del Señor cuando rendimos nuestra vida a Él, es un milagro que no cambia de nuestro destino eterno, del infierno a la gloria eterna. Un milagro que está completado el día que nos presentemos delante de nuestro Señor en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, de maldad, también podemos reconocer la obra extraordinaria de la salvación en nuestra vida. Y en el texto que hemos leído, que narra la historia de un hombre que solamente era conocido como el endemoniado Gadareno, podemos encontrar los efectos extraordinarios del milagro de la salvación en nuestra vida. La vida de este hombre tiene muchas características similares a toda persona que vive lejos de Dios, que posiblemente no esté endemoniada, pero vive sin Dios. Vive enredado en el mundo, gobernado por las tinieblas. Y las características se parecen mucho a las de hoy en día. Este hombre era una persona que nadie lo podía dominar. Este hombre era una persona que era incontrolable. Por eso decían que lo miraban en los sepulcros clamando a gran voz. Y es por eso que en esta mañana vamos a invitar a ese Señor que nos puede sacar de esta prisión diabólica. A los que no conocen al Señor, nos puede sacar a la verdadera libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Amén.
Y yo invito a los que están viendo por YouTube a que reciban esa salvación tan grande. Y que allí donde están ustedes, allí en su lugar mirando el video repitan conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por ustedes. Llegaron ya cuando estábamos terminando. Empezamos a las 11. Tenemos hora y media aquí. Pero el primer vez que venimos, una bendición. no sabíamos bien el horario. Sí, una bendición.